Las voces que harán noticia. Pauta de análisis. 84 iba a decir, 8:34, 84, así como resumiendo. Bien. Estamos de vuelta en Pauta de Análisis, ya están, ya escuchan, ya ven a través de nuestro streaming a nuestros panelistas. Paula Walker, periodista y consultora en comunicación estratégica, aquí en el estudio. Paula, como siempre, un gusto tenerte. ¿Cómo están nosotros? Y a la distancia, Ernesto Silva, director ejecutivo de FARO UDD, expresidente de la UDI, exdiputado también. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, estábamos hablando recién... Nos quedamos con el tema de las primeras damas. Estábamos recién teniendo una entrevista con alguien que... con la Cecilia Morán. Sí, y ella defendió abiertamente que era una institucionalidad que al final... La conclusión es que nunca se acabó, que tuvo como una pausa con Irina Karamanos nomás, que como institución cultural no ha salido de los chilenos, ¿no? Esto como que no se elimina por decreto como intentó hacerlo intentó hacerse en el gobierno de Gabriel Boric. ¿Cuál es su opinión, Ernesto, y también Paula, respecto a ese cargo puntualmente? Yo creo que si quieres dale tú, Paula. No. Parte Ernesto. Mira, yo creo que hay cosas, Después la Cecilia explicaba una cuestión que me parece razonable, que una cosa son las estructuras formales, es decir, que dicen las leyes, las normas o las reglas, y otra es cómo se vive la vida cotidiana. Y en eso, en el fondo, la cultura, los patrones de comportamiento, los hábitos a veces reconocen cosas que tienen valor. La primera dama parece tener un valor más fuerte en eso, ¿ya? En este punto de valor cultural, y eso está por ver cómo se desarrolla hacia adelante. Lo que se trató de hacer con Irina Karamanos pareciera que puede haber sido como cortar por decreto o por decisión personal esos aspectos tanto en lo formal, institucional, manejo de fundación y otras cosas, como también en lo cultural. Y yo lo que sí veo es que hay una especie de, hacia adelante creo que va a haber un pequeño cambio. Es decir, me tinca que creo que se va a mantener el aspecto cultural, es decir, el rol de la primera dama acompañando, en parte protocolo, significando también algo quizás para la ciudadanía, si es que le da valor, pero creo que se va a ir suavizando o atenuando el rol que tenía más administrativo de gestión, ¿ya? Porque creo que parte de las fundaciones además ya están traspasadas, Gerardo Coni, a los ministerios. Entonces, claro, no tiene mucho sentido como que cuál sería el rol, o tendría que, como dice Cecilia, que podría ser buscar una nueva bandera, digamos, o un nuevo propósito. No lo sé, yo lo que sí creo es que me parece que es muy probable que la ciudadanía reconozca, en este caso en el primera dama, o si en otra oportunidad fuera presidente una mujer, que la persona que lo acompaña puede cumplir un rol tanto en lo protocolar como en transmitir un símbolo, digamos, en fondo de relevancia para el país. No creo que en lo administrativo deba tener un rol muy fuerte, creo que eso ya ha ido cambiando, y de hecho eso pasó en los últimos años. Pero eliminar la cultura, las tradiciones por decreto, no creo que funcione. Entonces, quizás hay que darle paso al tiempo, ¿ya? Y ver cómo evalúa. Y no se necesita, con un poco, que es lo que tú le preguntabas a la Cecilia, bueno, ¿cuál va a ser el cambio en la ley, las normas? ¿No? Quizás ninguno. Quizás lo que hay que ver es qué espacio ocupa, cómo se desarrolla, y el tiempo también va a ir diciendo. Paula. Creo que eso es lo que va a pasar. Sí, yo tiendo a coincidir con Ernesto. A mí me parece que la figura de quien acompaña en el día a día al presidente o a la presidenta, desde el punto de vista afectivo, es decir, claro, la señora del presidente electo es una persona además que tiene, como todos nosotros, su personalidad, su carácter y su forma. Y hay algo de curiosidad, ¿no? Para no ponerlo en otros términos, pero yo creo que hay algo de curiosidad siempre en quién es la persona que acompaña al presidente o a la presidenta de manera tan íntima también, ¿no? Y por lo tanto puede ser un canal incluso para algunas cosas relevantes, ¿no? O sea, eso sí es Cecilia, que la historia mostraba un recado, algo así, que ellos como que escuchan de otra forma, por así decirlo. O sea, es que no hay ni una duda. El cable a tierra. Es que no hay ninguna duda, o no, o el cable a la chacota, o el cable al momento en que tú eres más feliz, o qué sé yo. Veamos lo que la primera dama en este caso nos va a mostrar durante 4 años. Yo creo que hemos tenido primeras damas que han sido notables. No nos olvidemos, por ejemplo, la señora Luisa, sí, la señora del presidente Lago, desarrolló 2 proyectos que son muy emblemáticos hasta el día de hoy. Sonrisa Mujer, que fue un clásico. Fue tan importante, le cambió la vida a tantas mujeres. A tantísimas personas, que era simplemente para Paula, la gente que no... En eso, una cosa menor ahí, en eso, que las primeras damas
pueden tener iniciativas como la que tú dices, la señora Luisa Durán u otras, pero además tienen micrófono, ¿ya? Y eso a veces levanta la voz sobre temas que pueden ser parte de la conversación, a veces acertarán, a veces no, y eso genera Claro. valor. Sí. Y asociado a eso también, los países a veces, como que a veces se empeñan en querer eliminar símbolos, ¿ya? Como por decreto. Y hay roles que no están escritos en algunas oportunidades, pero que cumplen un espacio. Lo mismo pasa en nuestras familias, la de cada uno. Hay roles, ¿ya? Y en eso los símbolos a los países les sirven. Son fuentes, son anclas, permiten como acercar, consolidar. Y ese creo que es otra parte del valor. Sí, solo quería decir dos cosas. Lo de Sonrisa Mujer, que me pareció una iniciativa de una sensibilidad muy relevante, ¿no? Y la segunda son las orquestas juveniles. O sea, la cantidad de personas que de ese programa hoy día están en el mundo representando al país y vuelven a Chile como directores de orquestas, como violinistas, como chelistas. Yo tengo grandes amigas que pasaron por ahí y que su vida cambió para siempre. Entonces, claro, es raro cuando tú quieres hacer terminar por decreto las cosas. Y hoy día lo que estamos viendo es que no es suficiente terminar las cosas por decreto. Oye, vamos hay otros tantos temas dando vuelta en la agenda. Solo voy a decir que se nos olvida siempre el rol, porque siempre subrayamos los buenos roles. En el caso de Pinochet, la primera dama de esa época tuvo un poder que a veces fue súper abusivo y desmesurado. O sea, también hay otros casos. Bueno, también era una dictadura, era diferente, pero solo voy a hacer ese paréntesis. Pero volvamos al presente. Hoy día martes se reúne Johannes Kaiser, el ex candidato presidencial, con Claudio Alvarado, que es quien está haciendo, digamos, el rol de, entiendo yo, de recibir todas las ideas, los aportes de los otros partidos que apoyaron a José Antonio Kast. Y supuestamente Johannes Kaiser le va a entregar un documento con las principales como preocupaciones, hablan de condiciones, no sé si son condiciones, pero las preocupaciones para el libertario en caso de sumarse al gobierno. Hay cosas valóricas que han trascendido, demandas políticas también, como el financiamiento al INDH, que no están, obviamente, entre los temas que han sido prioridad, o por lo menos que ha dicho José Antonio Kast, que son prioridad para un gobierno de emergencia. ¿Qué rol debiera tener, a juicio de ustedes, Kaiser, en el nuevo gobierno? ¿Es un personaje que se vuelve incómodo? ¿Adentro o afuera? ¿Adentro no sé o afuera? Ernesto Silva, ¿cómo mejor lo ves? Déjame partir por decir que me parece que el proceso que ha hecho Claudio Alvarado ha estado súper bien, ¿eh? Se ve un proceso súper ordenado, de conversación, de bastante actividad. Yo, desde una mirada, pensando en cómo le iría mejor a un gobierno como el gobierno de emergencia que plantea el presidente electo, yo creo que le conviene a ese gobierno que el Partido Nacional Libertario sea parte del gobierno. Ya, abrir desde el inicio del gobierno, tener un flanco por la derecha, creo que es una dificultad. Y en ese sentido, el esfuerzo de conversar, de buscar una manera, creo que tiene todo el sentido. Ahora, ¿Para quién? ¿Para republicano o para el Partido Nacional Libertario? Para el republicano, interesante que no abrir ese flanco. ¿Eso, perdón? sí, ¿Entendí? para el gobierno. Ya, Yo creo que perfecto. hoy día el gobierno ya es más que los republicanos, Ya, me parece, perfecto. Gerardo. Entonces, por eso hablo del gobierno. De hecho, va a conversar con Claudio Alvarado, que no es republicano. Claro. Yo lo que veo es que la pregunta que va a venir en la conversación con personas como Claudio Alvarado va a ser el momento de los temas. Probablemente la agenda que va a plantear el Partido Nacional Libertario que viene hoy día en los medios es una agenda que no calza tanto con la emergencia o con el gobierno de emergencia que ha convocado el presidente Kast. Entonces, la conversación, me imagino, que para darle viabilidad a eso tiene que ver con cuáles son los momentos para abordar esos temas. Una vez que se haya podido trabajar la emergencia, que se haya podido avanzar en primeras señales que impliquen contención en temas de inmigración, seguridad ciudadana, etcétera. Si es que en cambio el Partido Nacional Libertario lo que espera es que esos temas se expresen súper rápido en la discusión de la agenda, veo muy difícil esa compatibilidad. Porque si hay algo que el gobierno electo debiera cuidar, priorizar y mantener, es poder poner el foco en la emergencia, que es lo que le ha permitido representar a muchos votantes que no necesariamente son de su ideario, pero que le dieron el apoyo porque tienen confianza en que se van a abordar con decisión temas que no abordó el presidente Boric con efectividad, y que este gobierno podría hacerlo. Entonces creo que ahí va a estar como la tensión, y me imagino que los tiempos
pueden ser el espacio, la válvula que permita un espacio de conversación y de negociación para ver si se pueden incorporar los libertarios al gobierno. Pero debiera estar, le doy la palabra inmediatamente, pero sí, a tu juicio, Ernesto, ¿Kaiser debiera estar en el gabinete? Estoy pensando en una cosa estratégica política, digamos, de es mejor sí, tenerlo adentro. Creo que sí. Yo creo que sí, pero entiendo que hay una norma, ha salido en la prensa, quizá ustedes lo han discutido en pauta, pero hay una norma sobre parentesco que está aplicando el presidente Kast. Algo ha planteado que es por el caso de la senadora electa Vanessa Kaiser. Entonces entiendo que esa es una dificultad en el caso puntual del ex candidato, del actual diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser. Pero si a mí me preguntaran, yo sí le sugeriría al presidente Kast que lo incorporara a su gabinete. En el fondo creo que tiene un espacio súper razonable para eso, que es defensa. En el fondo que lo que pudieran hacer es postergar en el tiempo la discusión de temas que no son propios de la emergencia y centrar en aquellos temas donde coincidimos. Hay una coincidencia, creo, bastante fuerte en lo que planteó Johannes Kaiser en materia de cárceles, en materia de inmigración y en otros temas de seguridad, con lo que planteó la agenda del presidente electo Kast. Paula Walker. Entonces, si es que pueden llevar ese conjunto, yo creo que sería deseable que sea parte del gobierno, porque tener, como dijo Gerardo, un flanco por la derecha es costoso, sobre todo al inicio. Bueno, yo creo que Kaiser va a ser un dolor de cabeza permanente para el gobierno del presidente electo. Y va a ser un dolor de cabeza porque claramente tiene un propósito, que es mantenerse durante 4 años como una carta vigente para hipotéticamente suceder o ir a la pelea para ser el próximo candidato presidencial de la derecha. O sea, en el fondo lo que nosotros tenemos por delante, a pesar de que aún no comienza el presidente electo, es un candidato presidencial que se llama, cuyo apellido que se llama Johannes Kaiser, y que va a ser un dolor de cabeza. Entonces, obviamente que lo estratégico sería que entrara al gobierno para evitar tenerlo como un Pepe Grillo dando vuelta por fuera. Y yo, si fuera él, no entraría al gobierno. No le conviene. No le conviene, porque en el gobierno probablemente va a saltar rápidamente, como dijo su hermana, hábilmente. Su hermana dijo, yo no quiero que mi hermano sea un fusible que salte al primer error que cometa el gobierno. Obviamente los ministros y las ministras son fusibles. Entonces, si el gobierno comete un error, como lo va a cometer, no porque yo se los desee, sino porque siempre pasa. Porque es parte de ser gobierno. Si estás a cargo de defensa y cometes un error en esa área, ¿quién paga el costo de eso? Evidentemente se le hace pagar, lo tenga o no, el ministro o la ministra. Entonces, en ese sentido, yo creo que él hace bien estando fuera para él. El gobierno hace bien tratando de integrarlo junto a sus diputados y a su... Ahora, eso nos lleva a la segunda parte. Tiene unos diputados, que los vimos en un programa de streaming, comportarse, la verdad, que no como se comporta, digamos, el mismo Johannes Kaiser, que es muy caballero y es muy formal, pero menos como se comporta el presidente electo, que más bien parece una persona como media fome incluso, ¿no? Sí. Como quitado de bulla, como muy ordenado. Y vemos a 2 diputados electos hablar de una manera vulgar, incluso medio ebrio, hacerlo públicamente. Y uno se pregunta si ese es el estilo del tipo de autoridades que vamos a tener en el Parlamento y con las cuales vamos a tener que negociar, conversar, y si el gobierno quiere también teñirse con ese tipo de personas que van a estar en las conversaciones políticas. Y hacerse cargo de esas personas, porque te tienes que terminar haciendo un poquito cargo. Porque son parte de tu gobierno. Y son parte de tu... Perdona, Sí, Ernesto, solo para terminar. Sí. Y son parte de tu estética, Sí, ¿no? claro. Y esa es, al final, lo que le juega en contra a los gobiernos. Los gobiernos comunican por todas las cosas que hacen. Cuando hablamos de Irina, que estábamos hablando recién, y de sus formas, bueno, su estética también tiñó al gobierno del presidente Boric. Los diputados ebrios también van a teñir al gobierno del presidente electo. Ernesto Silva. Sí, en eso, dos cosas sobre lo que plantea la Paula. La primera, respecto de la conveniencia. Yo creo que ella hace una descripción perfecta, Paula, de lo que es la conducta racional.
pero los seres humanos conviven esa racionalidad de esperar la próxima elección también con los anhelos de lograr que las cosas mejoren. Entonces, la Paula le pone a Johannes Kaiser un solo tipo de supuesto, ¿no? Que es en el fondo un individuo ultra racional que va a esperar la próxima elección. Puede que también tenga ganas de ayudar al país, de contribuir en parte, entonces eso es parte de lo que se va a ver, ¿no? Y en el fondo, como en cada persona conviven esas cosas, capaz que se pueda encontrar un equilibrio, sobre todo cuando existe una coincidencia fuerte en temas que son de las mayores urgencias para el país, como es la seguridad ciudadana, la inmigración y la economía. Entonces, el espacio está. La pregunta es cuánta relevancia le van a dar en esa conversación a lo que dijo la Connie al principio, temas valóricos u otros en la agenda de lo que se pide. Lo segundo, respecto de las coaliciones, cada vez que las coaliciones son más amplias, tienen costo, eso es efectivo. Y en eso también mandan las actitudes de quienes los lideran. Yo lo que entiendo que pasó, corríjanme si estoy equivocado, es que Johannes Kaiser los reprendió rápidamente. Sí. Entonces, en el fondo, es muy difícil en un grupo humano poder lograr controlar todo lo que pasa. Sí es importante evaluar las señales que van dando los líderes. Y en eso, por ejemplo, si miramos el buen ejemplo que pone la Paula respecto de la Irina Caramano, no tuvo esa estética, no tuvo una reprimenda, no fue corregida, fue apoyada y avalada en el fondo por el presidente, que es distinto a lo que sucede en este caso. Entonces, lo incorporo como elemento un poco en la mirada, de que en el fondo es importante controlar cosas graves como las que describió la Paula que pasaron con esos diputados, y me parece que eso es lo que hizo Kaiser, ¿no? Sí. Paula. Sí, es relevante además entender quién marca el tono cuando están en los gobiernos. Entonces, por ejemplo, para el presidente electo y su gobierno y las cosas que está mostrando inicialmente, al parecer, llevar adelante un gobierno de emergencia con cosas tan relevantes como el orden, como las fronteras, como la migración, requiere un tono de encontrar acuerdos, porque van a tener probablemente que tramitar leyes y cosas en el Parlamento. Cualquier persona dentro del gobierno que extreme el tono, para el lado que ustedes se lo puedan imaginar, va a marcar también la conversación con la oposición. Probablemente el mundo de la extrema derecha que representa a Johannes Kaiser siempre va a ir a marcar tonos que son más extremos y puede perfectamente colaborar a patear el tablero en determinado momento cuando estás a punto de lograr un acuerdo. Estas son las cosas chiquitas que uno no logra ver antes, pero cuando ya estás dentro del gobierno, te agarras la cabeza y dices, te podrías haber ahorrado 2 frases y el acuerdo sale. Y al final estamos en el tipo de política donde una frase de más termina rompiendo acuerdos. Entonces, ahí la figura de Johannes Kaiser o de cualquiera del mundo más del Partido Nacional Libertario, que tendrán el derecho a emitir la opinión que quieran, pero bueno, esas opiniones te tienes que hacer cargo porque te pueden romper acuerdos importantes. Paula Walker, Ernesto Silva, ha sido un placer escucharlos, sus opiniones sobre los temas de actualidad. Esperamos que reciban muy bien el nuevo año y ya en un par de semanas el tema va a ser otro. La lista de nombres que se han designado, ¿no?, para ser parte de este gabinete y qué perfil tiene para iniciar el 11 de marzo. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Paula. Feliz Muchas año para gracias. todos. Feliz año para Adiós. ustedes dos Feliz año. también.